Este canal no busca asustarte de inmediato. Primero deja que el silencio hable, que la noche se acerque y que las historias encuentren su camino. Cada relato guarda algo que no siempre quiere ser descubierto. Si el miedo te llama, deja tu like y suscríbete. Hay trabajos que la gente nunca quiere hacer. Empleos que existen en los rincones más oscuros de nuestra sociedad, donde la mayoría prefiere no pensar. Trabajar de noche ya es difícil, pero hacerlo rodeado de silencio absoluto, en un lugar donde descansan los que ya no están, es algo completamente diferente. Siempre nos preguntamos qué hay después, qué sucede cuando todo termina. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Qué pasa en los lugares donde dejamos a nuestros seres queridos? ¿Realmente descansan en paz? ¿O hay algo más? Algo que no podemos ver durante el día, cuando el sol lo ilumina todo y nos sentimos seguros. Esta es la historia de un hombre común que aceptó un trabajo nocturno por necesidad. Un hombre que descubrió que hay cosas que es mejor no ver, cosas que te cambian para siempre, porque una vez que cruzas cierta línea, una vez que tus ojos se abren a lo que se oculta en la oscuridad, ya no puedes cerrarlos. Ya no puedes volver a ser quien eras antes. Lo que vas a escuchar no es un cuento. Es el testimonio de alguien que aprendió, de la peor manera posible, que algunos lugares nunca deberían visitarse cuando cae la noche. Mi nombre es Roberto Mendoza Vargas y soy de un pueblo pequeño cerca de Guadalajara. Tengo 42 años, aunque después de lo que viví, me siento como si tuviera 100. Nunca imaginé que terminaría contando esta historia, pero necesito sacarla de mi pecho. Necesito que alguien más sepa lo que vi, porque si no lo hago, siento que voy a volverme loco. Todo comenzó hace 3 años cuando perdí mi trabajo en la fábrica. La economía estaba mal, cerraron la planta y me quedé sin nada de un día para otro. Tengo 3 hijos y mi esposa, María, no trabaja porque cuida a mi suegra que está enferma. La desesperación te hace aceptar cosas que normalmente rechazarías sin pensarlo 2 veces. Fue mi compadre Javier quien me habló del trabajo. Él conocía al administrador del cementerio municipal, el Panteón de San Miguel, que quedaba en las afueras del pueblo. Necesitaban a alguien para el turno de noche. Alguien que vigilara y se asegurara de que no entraran vándalos o gente haciendo cosas indebidas. El pago era decente, mejor de lo que esperaba, y eso ya me pareció extraño. Le pregunté a Javier por qué pagaban tan bien por un trabajo así. Él se quedó callado un momento, mirando su cerveza, y luego me dijo que el último vigilante había renunciado de repente, sin dar explicaciones, y el anterior a ese también. De hecho, nadie duraba más de unos meses en ese puesto. Debía haber prestado atención a esa advertencia. Debía haber buscado otro trabajo, cualquier otro trabajo. Pero cuando tienes hijos que alimentar y una esposa que te mira con preocupación cada noche, haces lo que sea necesario. Así que acepté. Mi primer día fue un martes. Llegué al cementerio a las 10 de la noche cuando el sol ya se había ocultado completamente. El administrador, don Fermín, era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y una mirada cansada. Me dio las llaves de la caseta de vigilancia, una pequeña construcción de concreto cerca de la entrada principal, y me explicó las reglas básicas. Debía hacer rondas cada 2 horas, caminando por los senderos principales del cementerio. Tenía que anotar cualquier cosa extraña en una libreta. Si veía a alguien intentando entrar, debía llamar a la policía de inmediato. Y lo más importante, según don Fermín, era no acercarme a la sección vieja del cementerio, la parte que estaba al fondo, donde estaban las tumbas más antiguas. Cuando le pregunté por qué, simplemente me dijo que esa zona era peligrosa, que muchas de las lápidas estaban en mal estado y podían caerse. No me convenció su explicación, pero no insistí. Era mi primer día y no quería causar problemas. Don Fermín se fue a las 11 y me quedé solo. La caseta era simple, con una mesa, una silla, un pequeño baño y un calentador para hacer café. Había una ventana que daba hacia la entrada principal del cementerio, y desde ahí podía ver las primeras filas de tumbas iluminadas por las pocas lámparas que había en los senderos. Las primeras horas fueron tranquilas. Me preparé un café, revisé mi teléfono, aunque la señal era muy mala ahí, y esperé. El silencio era absoluto.
No se escuchaban coches ni perros ladrando, ni siquiera el viento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. A la 1 de la mañana era hora de hacer mi primera ronda. Tomé la linterna que me había dado don Fermín y salí de la caseta. El aire estaba frío, mucho más de lo que esperaba para esa época del año. Mi aliento se condensaba frente a mí mientras caminaba. El cementerio era más grande de lo que parecía desde la entrada. Había senderos de grava que se extendían en todas direcciones, bordeados por cipreses y algunos árboles viejos que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de mi linterna. Las tumbas eran de todos tipos, desde lápidas sencillas hasta mausoleos elaborados con estatuas de ángeles y vírgenes. Caminé por el sendero principal, alumbrando a los lados. Todo parecía en orden. Las flores en algunas tumbas se veían marchitas, había velas apagadas en otras. Nada fuera de lo normal para un cementerio. Intenté no pensar en dónde estaba, en lo que había bajo mis pies. Me concentré en hacer mi trabajo. Fue cuando llegué a un cruce de senderos que lo vi por primera vez. Al principio pensé que era mi imaginación, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio. Pero no. Ahí estaba, claro como el día. Sobre una tumba, a unos 20 metros de donde yo estaba, había una pequeña luz azul. Parecía una llama, pero no se movía como el fuego normal. Era constante, brillante, flotando justo encima de la lápida. Me quedé paralizado observándola. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé en acercarme, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Apunté mi linterna hacia la tumba, y en el momento en que la luz de mi linterna tocó esa zona, la llama azul desapareció. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Me froté los ojos. Tal vez era el reflejo de algo. Tal vez había una explicación lógica. Caminé hacia la tumba con cuidado. Era una lápida antigua, con el nombre casi borrado por el tiempo. No había velas. No había nada que pudiera haber causado esa luz. Revisé alrededor buscando alguna explicación. Nada. El lugar estaba completamente vacío y en silencio. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, el cansancio del primer día, la sugestión de estar en un cementerio de noche. Continué mi ronda, aunque ya no me sentía tan tranquilo. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Volví a la caseta, anoté en la libreta que todo estaba normal, aunque no mencioné la luz azul. No quería que pensaran que estaba loco. A las 6 de la mañana, cuando empezó a amanecer, don Fermín llegó para relevarme. Me preguntó cómo había estado todo y le dije que tranquilo. Él asintió, pero noté algo en su mirada, como si supiera que no le estaba contando toda la verdad. No dijo nada más, me pagó el turno y me fui a casa. Durante el camino de regreso, intenté convencerme de que no había visto nada extraño, pero la imagen de esa llama azul seguía en mi mente, brillante y perturbadora. Llegué a casa cuando todos estaban despertando. María me preparó el desayuno y los niños me abrazaron antes de irse a la escuela. Me acosté a dormir, agotado, pero no pude descansar bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa luz azul flotando en la oscuridad. Me desperté varias veces, sudando, con una sensación de angustia que no podía explicar, pero necesitaba ese trabajo. Así que esa noche a las 10 en punto volví al cementerio. Don Fermín me recibió con la misma expresión cansada de siempre, me dio las llaves y se fue. Y yo me quedé solo otra vez, preguntándome qué más vería esa noche. Lo que no sabía era que la luz azul era apenas el comienzo, apenas la primera señal de que ese lugar, el Panteón de San Miguel, guardaba secretos que ningún ser humano debería descubrir. Y yo estaba a punto de conocerlos todos. La segunda noche empezó igual que la primera. Llegué a las 10. Don Fermín me dio las instrucciones de siempre, aunque esta vez me miró un poco más tiempo de lo normal, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente solo asintió y se fue, dejándome con las llaves y esa sensación incómoda en el estómago. Me instalé en la caseta, preparé café y me senté a esperar la primera ronda. Intentaba mantener la mente ocupada revisando mi teléfono, pero la señal seguía siendo terrible. Apenas podía enviar un mensaje a María para avisarle que había llegado bien. Cuando el reloj marcó la 1 de la mañana, tomé mi linterna y salí.
El aire estaba aún más frío que la noche anterior. Había una niebla ligera que empezaba a formarse entre las tumbas, lo que hacía que todo se viera aún más fantasmal. Mis pasos sobre la grava sonaban demasiado fuertes en ese silencio absoluto. Decidí tomar una ruta diferente esta vez, alejándome del lugar donde había visto la luz azul. No quería volver ahí, no tan pronto. Caminé hacia el lado oeste del cementerio, donde había tumbas más recientes y todo parecía más cuidado. Llevaba unos 10 minutos de caminata cuando escuché algo que me detuvo en seco. Era un sonido suave, casi imperceptible. Parecía como si alguien estuviera llorando. Una mujer, por el tono agudo y quebrado del llanto. Me quedé inmóvil, con la linterna apuntando hacia adelante, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Mi respiración se aceleró. Tal vez era alguien que había entrado al cementerio sin permiso, alguien visitando a un ser querido. Eso era una explicación lógica. El llanto continuaba, ahora un poco más claro. Venía de más adelante, entre las filas de tumbas. Avancé con cuidado, alumbrando hacia todos lados. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía la linterna. Llegué a un pequeño claro donde había varias tumbas con cruces de hierro. El llanto parecía venir de justo ahí. Moví la linterna de un lado a otro, iluminando cada rincón. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero el llanto seguía. Era tan claro ahora que podía escuchar cómo la voz se quebraba entre sollozos. Sonaba cerca, muy cerca, como si quien lloraba estuviera a solo unos metros de mí. Sin embargo, no había ninguna persona visible. Sentí cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. La temperatura pareció bajar aún más, y mi aliento salía en nubes densas de vapor. El llanto aumentó de volumen, convirtiéndose en un gemido desesperado, lleno de dolor y angustia, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio volvió, aún más pesado que antes. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que sentía que iba a salirse. Mis manos sudaban a pesar del frío. No me moví durante varios minutos. Esperé escuchando, tratando de entender qué había pasado, pero no se escuchaba nada más. Solo el silencio y mi propia respiración agitada. Decidí terminar la ronda rápidamente y volver a la caseta. Mientras caminaba de regreso, sentía como si alguien me estuviera observando. Esa sensación constante de ojos sobre mi espalda, aunque cada vez que me giraba, no había nadie ahí. Llegué a la caseta sudando y temblando. Me serví más café aunque mis manos temblaban tanto que derramé un poco. Me senté e intenté calmarme. Tenía que ser racional. Los cementerios son lugares silenciosos. Los sonidos pueden viajar de formas extrañas. Tal vez había sido el viento o algún animal. Tenía que haber una explicación. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sabía que lo que había escuchado no era normal, no era de este mundo. Pasaron las horas y llegó el momento de hacer la segunda ronda. A las 3 de la mañana. No quería salir. Cada fibra de mi ser me decía que me quedara en la caseta, que no saliera de nuevo. Pero era mi trabajo. Necesitaba ese dinero. Mis hijos necesitaban comer. Salí de nuevo, esta vez caminando más rápido, queriendo terminar la ronda lo antes posible. Tomé el sendero principal, el mismo que había usado la primera noche. La niebla era más espesa ahora. Llegaba hasta mis rodillas y se arremolinaba alrededor de las tumbas como si estuviera viva. Fue entonces cuando las vi. Las luces. No era solo una luz azul esta vez. Había varias, dispersas por todo el cementerio. Eran como pequeñas llamas que flotaban sobre diferentes tumbas. Algunas azules, otras de un verde pálido, y algunas de un naranja enfermizo. Se movían ligeramente, subiendo y bajando, como si estuvieran respirando. Me detuve en medio del sendero, observándolas. Había al menos una docena que podía ver desde donde estaba. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Las luces parpadeaban suavemente, proyectando sombras extrañas sobre las lápidas y los árboles. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé ahí mirando ese espectáculo imposible. Una de las luces azules comenzó a moverse. Flotó desde la tumba donde estaba y empezó a desplazarse lentamente por el sendero, dirigiéndose hacia la parte vieja del cementerio,
esa sección que don Fermín me había dicho que evitara. Otras luces comenzaron a hacer lo mismo. Como si hubieran recibido una señal, empezaron a moverse todas en la misma dirección, flotando a través de la niebla hacia la zona antigua. Parecían estar en una procesión, siguiéndose unas a otras. Sin pensar realmente en lo que hacía, comencé a seguirlas. Sé que fue una estupidez, que debía haberme dado la vuelta y salido corriendo del cementerio. Pero había algo en esas luces, algo que me atraía. Era como si me llamaran, como si necesitara ver a dónde iban. Caminé detrás de ellas, manteniendo cierta distancia. Las luces flotaban a unos 2 metros del suelo, moviéndose entre las tumbas con una gracia antinatural. La niebla se abría a su paso y se cerraba de nuevo tras ellas. Llegamos a la parte vieja del cementerio. Esta zona era completamente diferente al resto. Las tumbas eran muy antiguas, muchas de ellas agrietadas y cubiertas de musgo. Los árboles aquí eran enormes y retorcidos. Sus ramas formaban un techo que bloqueaba incluso la poca luz de las estrellas. Todo estaba sumido en una oscuridad casi absoluta, rota solo por el brillo de las luces flotantes y mi linterna. Las luces se detuvieron frente a un mausoleo grande, de piedra gris oscura, con la puerta sellada con cadenas oxidadas. La estructura estaba cubierta de enredaderas y el nombre en la entrada era ilegible por el tiempo. Las luces comenzaron a girar alrededor del mausoleo, cada vez más rápido, formando un círculo de colores que iluminaba toda la zona. Me escondí detrás de una tumba grande observando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse en todo el cementerio. Las luces giraban, y mientras lo hacían, comenzó a escucharse algo. Era un murmullo al principio. Voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero sonaban urgentes, desesperadas. El volumen fue aumentando gradualmente, convirtiéndose en un coro de voces que hablaban todas a la vez, superponiéndose unas con otras. Y entonces comenzó a aparecer algo dentro del círculo de luces. Era una figura oscura, como una sombra que se hacía más y más sólida. No podía distinguir sus características. Era como si estuviera hecha de la noche misma, pero tenía forma humana. Alta, delgada, con brazos largos que colgaban a sus costados. La figura levantó lo que parecía ser su cabeza hacia el cielo. Las voces alcanzaron un crescendo, un grito colectivo que me taladró los oídos. Tuve que taparme los oídos con las manos. El dolor era insoportable. Las luces explotaron en un destello brillante que me cegó temporalmente. Cuando pude ver de nuevo, todo había desaparecido. Las luces, la figura, todo. Solo quedaba el mausoleo en silencio, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí agachado, temblando violentamente, con lágrimas corriendo por mis mejillas sin que siquiera me diera cuenta de que estaba llorando. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. Finalmente logré ponerme de pie y salí corriendo de ahí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con raíces y piedras, golpeándome contra lápidas. No me importaba. Solo quería salir de esa zona, alejarme de ese mausoleo y de lo que fuera que acababa de presenciar. Llegué a la caseta jadeando, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Me encerré adentro y me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. El resto de la noche lo pasé ahí, sin atreverme a salir de nuevo, mirando por la ventana hacia la oscuridad del cementerio. Cuando amaneció y llegó don Fermín, debía haber lucido terrible porque su expresión cambió inmediatamente al verme. Me preguntó qué había pasado. Le conté todo, las luces, las voces, la figura oscura. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. En cambio, su rostro se puso pálido. Se sentó pesadamente en la silla y se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que no era el primero en ver esas cosas, que todos los vigilantes nocturnos habían reportado experiencias similares. Las luces, las voces, las figuras. Algunos habían visto cosas peores. Me dijo que el cementerio estaba construido sobre un terreno que había sido sagrado para los pueblos antiguos, un lugar donde realizaban ceremonias que nadie comprendía ya. Me dijo que las cosas que habitaban ese lugar no descansaban,
que estaban atrapadas entre este mundo y el otro, y que durante la noche buscaban la forma de cruzar completamente. El mausoleo que yo había visto era el punto central, el lugar donde todo era más intenso. Le pregunté por qué no cerraban el cementerio, por qué seguían poniendo vigilantes si era tan peligroso. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que alguien tenía que estar ahí, que si no había nadie vigilando, las cosas que habitaban ese lugar comenzarían a salir, a buscar el mundo de los vivos. Los vigilantes nocturnos éramos más que eso, me dijo. Éramos guardianes. Nuestra presencia, el simple hecho de estar ahí, de caminar por esos senderos, mantenía a esas cosas contenidas. No entendía completamente lo que quería decir, pero la seriedad en su voz me dejó helado. Le dije que no podía seguir trabajando ahí, que tenía familia, hijos, que no podía arriesgar mi cordura o mi vida por ese trabajo. Don Fermín solo asintió. No trató de convencerme de que me quedara. Me fui a casa esa mañana pensando que todo había terminado, que podría olvidar lo que había visto y seguir con mi vida. Qué equivocado estaba. Durante los siguientes días intenté volver a la normalidad. Busqué otros trabajos, aunque no tuve suerte. María notaba que algo andaba mal conmigo. No dormía bien. Me despertaba en medio de la noche sudando con la imagen de esas luces y esa figura oscura grabada en mi mente. Pero lo peor comenzó una semana después de dejar el trabajo. Empecé a ver las luces en otros lugares. Al principio pensé que era mi imaginación, que estaba tan traumatizado que las alucinaba. Pero no, las veía por las noches cuando miraba por la ventana de mi casa. Pequeños destellos azules y verdes flotando en la distancia, siempre en dirección al cementerio. Las veía en las calles cuando salía, siguiéndome a cierta distancia. Y las voces comenzaron como susurros que escuchaba justo antes de quedarme dormido. Murmullos incomprensibles que venían de ningún lugar y de todas partes a la vez. Con el tiempo se hicieron más claras. Decían mi nombre. Me llamaban. Roberto. Roberto, ven, regresa. Una noche, 2 semanas después de haber dejado el trabajo, me desperté y no estaba en mi cama. Estaba parado en medio de mi sala, frente a la puerta principal. No tenía memoria de cómo había llegado ahí. Mi mano estaba en la perilla de la puerta, a punto de abrirla. Eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa. La idea de que algo pudiera controlarme así, de que pudiera hacerme mover sin que yo lo supiera. Le conté a María, y ella insistió en que fuera al médico. Fui, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que veía luces fantasmales y escuchaba voces que me llamaban desde un cementerio? Me hubieran internado. Las noches se hicieron peores. Dejé de dormir casi por completo. María estaba preocupada. Los niños me miraban con miedo. Podía ver en sus ojos que sabían que algo andaba muy mal con su papá. Un mes después de haber dejado el trabajo en el cementerio, recibí una llamada de don Fermín. Su voz sonaba temblorosa, asustada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Cuando llegué, don Fermín se veía terrible. Había envejecido 10 años en ese mes. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban mientras sostenía su taza de café. Me dijo que las cosas en el cementerio habían empeorado desde que yo me había ido. El nuevo vigilante había durado solo 3 noches antes de renunciar. Ni siquiera quiso explicar qué había visto. Simplemente dejó las llaves y se fue corriendo. Y desde entonces, nadie más había aceptado el trabajo, ni siquiera por el doble del sueldo. Don Fermín me dijo que sin un vigilante, las cosas del cementerio estaban inquietas, que había reportes de gente del pueblo que veía luces extrañas en la noche, que había escuchado voces, que las mascotas se comportaban de forma extraña, ladrando y aullando hacia la dirección del cementerio toda la noche. Me miró con desesperación y me pidió que volviera, que solo yo había logrado durar más de unas pocas noches, que solo yo podía mantener las cosas bajo control. Le dije que no podía, que esas cosas me estaban siguiendo, que me estaban llamando, que tenía miedo de lo que pasaría si volvía. Don Fermín bajó la mirada y asintió. No dijo nada más. Pagó los cafés y se fue caminando encorvado, derrotado. Lo vi alejarse y sentí una mezcla de culpa y alivio. Pero el alivio no duró mucho. Esa misma noche las voces fueron más fuertes que nunca.
Ya no solo susurraban mi nombre, ahora decían otras cosas. Hablaban de mis hijos, de María, decían sus nombres, uno por uno. Me desperté de nuevo fuera de mi cama. Esta vez estaba en el patio trasero de mi casa, completamente descalzo, mirando hacia la dirección del cementerio. Y ahí, en la distancia, podía ver un resplandor. Las luces eran más brillantes que nunca, como un faro en la oscuridad. Y sentía el impulso, la necesidad casi física de caminar hacia ellas. Algo dentro de mí quería ir, necesitaba ir. Tuve que aferrarme a la cerca del patio con todas mis fuerzas para no empezar a caminar. María me encontró ahí, temblando en el frío de la noche. Me llevó adentro y esa noche durmió abrazada a mí, pero yo no pude cerrar los ojos. Sabía que si lo hacía, si bajaba la guardia aunque fuera un momento, caminaría hacia ese lugar. Los días siguientes fueron un infierno. Las alucinaciones, si es que eran alucinaciones, se intensificaron. Veía sombras en las esquinas de mi casa. Escuchaba pasos en el techo durante la noche. Una vez vi la figura oscura, esa que había aparecido en el círculo de luces, parada al final del pasillo de mi casa, observándome. María ya no sabía qué hacer conmigo. Yo tampoco. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Había abierto una puerta que no debía abrirse. Había visto cosas que no debía ver. Y ahora esas cosas no me dejaban ir. Hace 2 noches algo cambió. Me desperté y esta vez no estaba en mi casa. Estaba en el cementerio frente al mausoleo antiguo. No tengo memoria de cómo llegué ahí. Lo último que recordaba era acostarme en mi cama. Y de repente estaba ahí, descalzo, en pijama, en medio de la noche. Las luces estaban ahí, docenas de ellas, flotando alrededor del mausoleo. Y la figura oscura también estaba ahí. Pero ahora podía verla con más claridad. No era solo una sombra. Tenía rasgos, aunque distorsionados, antinaturales, y me miraba directamente. Levantó su brazo, señalando hacia mí y todas las luces se giraron en mi dirección. El murmullo de voces comenzó de nuevo, pero esta vez podía entender lo que decían. Tú nos viste, tú nos conoces, ahora eres parte de esto, siempre lo serás. Quise correr pero no podía moverme. Las luces comenzaron a acercarse rodeándome. Sentía el frío que emanaban, un frío que penetraba hasta los huesos. Y entonces, una de ellas me tocó. Fue solo un roce, apenas un segundo. Pero en ese instante vi cosas que no puedo explicar con palabras. Vi a todas las personas que habían trabajado como vigilantes antes que yo. Los vi a todos atrapados en ese lugar, parte de él. Vi lo que les había pasado, cómo habían terminado, y entendí que yo estaba siguiendo el mismo camino. Que no importaba lo que hiciera, no podía escapar. Una vez que ese lugar te marca, te reclama, ya no hay vuelta atrás. Desperté en mi cama al amanecer. María me dijo que había gritado durante toda la noche, que había hablado en sueños sobre luces y sombras. Revisé mis pies. Estaban sucios, llenos de tierra y pequeñas hojas, como si realmente hubiera estado caminando afuera. Ahora sé la verdad. No fue un sueño. Estuve ahí. Y volveré. Cada noche me encuentro más cerca del cementerio cuando despierto. Es solo cuestión de tiempo antes de que una noche no regrese. Don Fermín murió hace 3 días. Dicen que fue un ataque al corazón, pero yo sé la verdad. El cementerio lo reclamó, como reclama a todos los que conocen sus secretos. He intentado irme del pueblo, llevar a mi familia lejos de aquí. Pero cada vez que lo intento algo me detiene. Una enfermedad repentina, un problema con el coche, cualquier cosa. Es como si algo no quisiera que me vaya. Como si tuviera que quedarme aquí, cerca de ese lugar. Anoche volví a despertar afuera. Esta vez estaba más cerca del cementerio que nunca, casi en la entrada, y las luces me esperaban ahí, parpadeando suavemente, pacientes. Sé cómo va a terminar esto. Sé que una de estas noches voy a caminar hasta ese mausoleo y no voy a volver. Voy a convertirme en parte de ese lugar, en otra luz más flotando entre las tumbas, en otra voz susurrando en la oscuridad. Le he escrito cartas a María y a mis hijos explicándoles todo lo que puedo. No sé si me van a creer. Probablemente piensen que perdí la razón. Tal vez la perdí,
Ya no estoy seguro de nada. Lo único que sé con certeza es que hay lugares en este mundo que deberían quedar en paz. Lugares que guardan secretos que nunca deberíamos conocer. Y una vez que los conoces, una vez que miras dentro de esa oscuridad, la oscuridad te mira de vuelta y no te suelta. Me han ofrecido volver como vigilante. El municipio está desesperado. Nadie más lo hará. Y parte de mí, esa parte que ya no me pertenece completamente, quiere aceptar. Quiere volver a ese lugar, caminar entre esas tumbas, ver esas luces de nuevo, porque al final, tal vez ese sea mi destino. Tal vez siempre lo fue. Desde el momento en que acepté ese trabajo, mi suerte estaba echada. Esta noche voy a intentar resistir de nuevo. Voy a intentar quedarme en mi cama, no caminar hacia ese lugar que me llama. Pero puedo sentir el impulso creciendo, haciéndose más fuerte. Las voces son tan claras ahora que a veces no sé si son reales o están solo en mi cabeza. Si alguien escucha esta historia, si llega a tus oídos de alguna forma, escucha mi advertencia. Si te ofrecen un trabajo en un cementerio, especialmente uno de noche, no lo aceptes. No importa cuánto te paguen, no importa qué tan desesperado estés, hay cosas peores que la pobreza. Hay lugares donde los muertos no descansan. Lugares donde algo espera en la oscuridad, algo antiguo y hambriento. Y una vez que entras en su territorio, una vez que te ve, ya eres suyo. Yo cometí ese error. Ahora vivo cada día sabiendo que no hay salida, que tarde o temprano el Panteón de San Miguel me reclamará por completo, y me convertiré en una de esas luces que vi esa noche, flotando eternamente entre las tumbas, llamando a la siguiente persona que cometa el mismo error que yo. El cementerio siempre necesita un guardián, y cuando uno cae, busca al siguiente. Ese es el ciclo, y yo ya soy parte de él. Que alguien cuide de mi familia cuando ya no esté. Eso es todo lo que pido. Anoche las luces estaban en mi ventana. Esta noche probablemente estén más cerca. Y mañana por la noche, tal vez ya no haya diferencia entre donde termino yo y donde comienza el cementerio. Roberto Mendoza Vargas, Guadalajara. Si me están buscando y leen esto, ya saben dónde encontrarme. Estaré donde siempre debí estar, donde ese lugar supo desde el principio que terminaría, vigilando para siempre. Antes de comenzar con mi relato, debo hacer una reflexión importante. Las instituciones religiosas han sido durante siglos refugios de fe y esperanza para millones de personas. Sin embargo, como cualquier estructura humana, también pueden albergar secretos que preferirían mantenerse ocultos. Lo que voy a contarles no pretende atacar ninguna creencia, sino mostrar que detrás de las paredes más sagradas, a veces se esconden verdades perturbadoras. Mi nombre es Carlos Eduardo Méndez Herrera. Tengo 32 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como electricista desde hace más de 10 años, y fue precisamente mi oficio lo que me llevó a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Una experiencia que cambió para siempre mi manera de ver ciertos lugares que antes consideraba seguros. Todo comenzó hace 3 meses, cuando recibí una llamada del padre Ignacio, párroco de la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada en una colonia antigua de la ciudad. Era un edificio imponente, construido a principios del siglo pasado, con esas piedras grises que parecen absorber la luz del día. El padre me explicó que tenían problemas con la instalación eléctrica del sótano, donde guardaban archivos antiguos y objetos religiosos que ya no usaban. Don Carlos, me dijo con esa voz pausada que caracteriza a los sacerdotes, necesitamos que revise todo el sistema eléctrico del sótano. Últimamente se va la luz sin razón aparente, y cuando regresa, las lámparas parpadean de una manera muy extraña. Los fieles se están asustando durante las misas nocturnas. Acepté el trabajo sin pensarlo mucho. No era la primera vez que trabajaba en una iglesia, y siempre habían sido trabajos tranquilos y bien pagados. Quedamos en que comenzaría al día siguiente, temprano en la mañana, para no interrumpir las actividades religiosas. Llegué a las 7 de la mañana de un martes gris de octubre. El padre Ignacio me recibió en la entrada principal, pero noté algo extraño en su comportamiento. Parecía nervioso,
Miraba constantemente hacia los lados, como si esperara que alguien más apareciera. Sus manos temblaban ligeramente cuando me entregó las llaves del sótano. «Mire, don Carlos», me dijo mientras caminábamos por el pasillo central de la iglesia, «hay algo que debo advertirle. El sótano lleva varios meses sin usarse porque han pasado cosas raras ahí abajo. Algunos de los hermanos que fueron a buscar cosas dijeron que escucharon voces de niños específicamente». Me detuve y lo miré con curiosidad. «¿Voces de niños? ¿Hay algún colegio cerca o algo así?». El padre negó con la cabeza, y vi cómo su rostro se puso pálido. «No, don Carlos, no hay ningún colegio cerca. Y las voces parecían venir de muy abajo, como si estuvieran en algún lugar más profundo que el mismo sótano». Aquellas palabras me causaron un escalofrío, pero traté de mantener la calma. En mi experiencia, los problemas eléctricos a veces generan ruidos extraños que la gente puede confundir con voces. Decidí que lo mejor era comenzar con el trabajo y ver qué encontraba. El padre me llevó hasta una puerta pequeña, ubicada detrás del altar principal. Era una puerta de madera pesada, con cerraduras que parecían muy antiguas. Cuando la abrió, un olor extraño salió del interior. No era exactamente un olor a humedad, sino algo más desagradable, como si algo se hubiera descompuesto hace mucho tiempo. «Aquí está la entrada al sótano», me dijo mientras me entregaba una linterna potente. «La luz no funciona bien ahí abajo, por eso necesita esto. Y don Carlos, si escucha algo extraño, por favor, salga inmediatamente y venga a buscarme». Bajé las escaleras de piedra con cuidado. Eran empinadas y estrechas, y mis pasos hacían eco en las paredes. A medida que descendía, el olor se hacía más fuerte y la temperatura parecía bajar varios grados. Cuando llegué al fondo, encendí mi linterna y comencé a examinar el lugar. El sótano era más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban llenas de estantes con libros antiguos, cajas de madera y objetos religiosos cubiertos por sábanas blancas. En el centro del techo, colgaba una lámpara vieja que parpadeaba débilmente, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Comencé a revisar el cableado eléctrico, siguiendo los cables que corrían por las paredes. Todo parecía normal al principio, pero cuando llegué a la esquina más alejada del sótano, encontré algo que me heló la sangre. Había una sección de la pared que parecía haber sido tapada recientemente. Los ladrillos eran más nuevos que el resto, y la mezcla aún se veía fresca. Pero lo más perturbador era que de esa sección de la pared salían varios cables eléctricos que no llevaban a ningún lado. Era como si hubieran estado conectados a algo que ahora estaba oculto detrás de esos ladrillos nuevos. Mientras examinaba los cables, escuché algo que me hizo temblar. Era un sonido muy suave, casi imperceptible, pero definitivamente era la voz de un niño. Una voz que parecía venir de detrás de la pared tapada. «Ayúdanos», susurraba la vocecita. «Por favor, ayúdanos». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero entonces escuché otra voz, y luego otra. Eran varios niños, y todos parecían estar pidiendo ayuda. Salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué arriba, el padre Ignacio me estaba esperando con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Qué pasó, don Carlos? Se ve muy pálido». Le conté lo que había visto y escuchado. El padre se quedó callado por un largo momento mirando hacia el suelo. Finalmente levantó la vista y me dijo algo que nunca olvidaré. «Don Carlos, hay cosas en esta iglesia que es mejor no tocar. Cosas que pasaron hace muchos años y que algunas personas prefieren mantener enterradas. Si quiere mi consejo, termine el trabajo de la electricidad lo más rápido posible y no haga preguntas sobre esa pared». Sus palabras me confirmaron que algo muy malo había pasado en ese lugar, pero necesitaba el dinero del trabajo, y además, había algo en esas voces de niños que no me dejaba en paz. Decidí que regresaría al día siguiente, pero esta vez llevaría algunas herramientas adicionales. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esas vocecitas pidiendo ayuda. Mi esposa María notó que algo me pasaba, pero no le dije nada.
¿Cómo le iba a explicar que creía haber escuchado voces de niños saliendo de una pared en el sótano de una iglesia? Al día siguiente llegué temprano nuevamente, pero esta vez traía conmigo un martillo pequeño y un cincel. Mi plan era hacer un pequeño agujero en esa pared para ver qué había detrás. Si no encontraba nada, simplemente lo taparía y terminaría el trabajo eléctrico. El padre Ignacio se veía aún más nervioso que el día anterior. Cuando me vio llegar con las herramientas extra, sus ojos se llenaron de preocupación. «Don Carlos, espero que no esté pensando en hacer algo imprudente ahí abajo», me dijo mientras me acompañaba hasta la puerta del sótano. «Solo voy a revisar bien todo el cableado, padre. Necesito asegurarme de que no haya cables sueltos detrás de las paredes», le mentí. Bajé al sótano con el corazón latiendo fuerte. El olor desagradable parecía más intenso que el día anterior, y la temperatura estaba tan fría que podía ver mi respiración. Me dirigí directamente hacia la esquina donde estaba la pared tapada. Los cables que salían de ahí seguían sin tener sentido. Era evidente que alguien había construido esa sección nueva para ocultar algo, y lo había hecho apresuradamente. Comencé a golpear suavemente la pared con los nudillos. El sonido que hacía era hueco, como si hubiera un espacio vacío detrás. Tomé el cincel y el martillo, y comencé a trabajar en uno de los ladrillos que se veía más flojo. No fue difícil quitarlo. Detrás había un espacio oscuro, y inmediatamente salió un olor putrefacto que me hizo voltear la cara y taparme la nariz con la camisa. Pero lo que más me asustó fue que, en cuanto quité el primer ladrillo, las voces se escucharon con mucha mayor claridad. «Por favor, sácanos de aquí», decía una vocecita que sonaba como de un niño de unos 8 años. «Tengo mucho frío», se quejaba otra voz, esta vez de una niña. «¿Por qué nos hicieron esto?», preguntaba una tercera voz llena de tristeza y confusión. Mis manos temblaban mientras quitaba más ladrillos. Sabía que debería haber salido corriendo, pero algo me empujaba a seguir. Necesitaba saber qué había pasado con esos niños. Cuando hice un agujero lo suficientemente grande, metí la linterna para iluminar el interior. Lo que vi me dejó paralizado del horror. Era una habitación pequeña, como un closet, pero con el techo muy bajo. En el suelo había ropita de niños, muy vieja y manchada, juguetes rotos, zapatos pequeños y otras cosas que prefiero no describir en detalle. Pero lo más terrible de todo era que las voces seguían sonando, como si los niños aún estuvieran ahí, atrapados en ese lugar horrible. «Nos trajeron aquí para jugar», me dijo una de las voces con esa inocencia que solo tienen los niños. Pero el padre no quería jugar juegos normales, quería jugar juegos malos. Sentí que se me revolvía el estómago. Ahora entendía por qué habían tapado esa habitación, por qué el padre Ignacio estaba tan nervioso, y por qué nadie quería bajar al sótano. «¿Cuántos eran ustedes?», les pregunté en voz baja, sintiendo como si hubiera perdido la razón al hablar con voces que tal vez solo existían en mi cabeza. «Éramos 7», me contestó la misma vocecita. «Pero no todos están aquí. A algunos se los llevaron a otros lugares, a otros lados donde también hay iglesias». El horror de esas palabras me golpeó como un rayo. No era solo esa iglesia, era algo más grande, algo que había estado pasando durante años, tal vez décadas. Escuché pasos en las escaleras del sótano. Alguien estaba bajando. Rápidamente comencé a poner los ladrillos de vuelta en su lugar, pero mis manos temblaban tanto que se me caían. «Don Carlos», escuché la voz del padre Ignacio detrás de mí. «¿Qué está haciendo?». Me volteé lentamente. El padre no venía solo. Con él estaban otros 2 hombres vestidos de negro con expresiones muy serias. Uno de ellos era más mayor, con pelo canoso y una mirada fría que me hizo sentir como si fuera un animal acorralado. «Veo que ha encontrado algo que no debería haber encontrado», me dijo el hombre mayor con una voz que me dio escalofríos. Yo solo estaba revisando el cableado eléctrico. Tartamudeé tratando de sonar tranquilo. El hombre se acercó más a mí y pude ver que tenía algo en la mano. Era un objeto pequeño y metálico que brillaba a la luz de mi linterna. «Don Carlos, hay cosas en este mundo que algunas personas no están preparadas para entender. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y que ya no se pueden cambiar. Lo único que podemos hacer ahora
es asegurarnos de que ciertas personas no hablen de lo que no deben hablar. Las voces de los niños habían dejado de escucharse, como si supieran que algo muy malo estaba a punto de pasar. El silencio en el sótano era tan pesado que podía sentirlo presionando mis oídos. «Mire, yo no he visto nada», les dije retrocediendo hasta que mi espalda tocó la pared. «Solo vine a arreglar la electricidad. Puedo terminar el trabajo y irme y nunca más volver por aquí». El padre Ignacio me miraba con una expresión que ya no era la misma de los días anteriores. Era una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando qué hacer conmigo. «El problema, don Carlos», me dijo, «es que usted ya vio demasiado, y desafortunadamente no podemos permitir que se vaya con esa información». Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez no saldría vivo de ese sótano. Los 3 hombres se acercaron más a mí, bloqueando mi única salida hacia las escaleras. El objeto metálico en la mano del hombre mayor brilló nuevamente, y pude ver que era una jeringa. «No se preocupe, don Carlos», me dijo el padre Ignacio con esa voz falsa y calmada que usan los depredadores para tranquilizar a sus víctimas. «No va a doler mucho, y cuando todo termine, usted también podrá quedarse aquí para siempre, cuidando a los niños». Las voces infantiles regresaron de repente, pero esta vez sonaban desesperadas como si estuvieran tratando de advertirme. «¡Corre!», gritaron todas al mismo tiempo. «¡Corre antes de que sea muy tarde!». Sin pensarlo 2 veces, tomé mi caja de herramientas y la lancé con todas mis fuerzas hacia el hombre de la jeringa. Le pegó en el pecho y lo hizo tropezar hacia atrás. Aproveché esos segundos para correr hacia las escaleras, pero el padre Ignacio me bloqueó el paso. «No tan rápido, don Carlos», me dijo mientras extendía los brazos para detenerme. Le di un empujón tan fuerte que lo tiré al suelo, y comencé a subir las escaleras de 2 en 2. Detrás de mí podía escuchar cómo los otros 2 hombres me perseguían, gritando cosas que no logré entender porque mi corazón latía tan fuerte que tapaba todos los demás sonidos. Llegué a la puerta del sótano y la cerré de un golpe detrás de mí. Busqué desesperadamente algo para trabarla y encontré una silla que puse debajo de la manija. Sabía que no los detendría por mucho tiempo, pero me daría algunos segundos preciosos. Corrí por el pasillo central de la iglesia hacia la salida principal, pero cuando llegué ahí, me di cuenta de que las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Estaba atrapado. Escuché cómo la puerta del sótano se abría con violencia. Los pasos de los 3 hombres resonaban por toda la iglesia mientras me buscaban. Corrí hacia el lado derecho, donde sabía que había una puerta pequeña que daba al jardín trasero. «Don Carlos», gritó el padre Ignacio desde algún lugar detrás de mí. «No tiene caso que se esconda. Esta iglesia tiene muchos lugares donde una persona puede desaparecer para siempre. Y créame, conocemos todos y cada uno de esos lugares». Encontré la puerta del jardín, pero también estaba cerrada. Comencé a buscar frenéticamente alguna ventana por donde pudiera escapar, pero todas tenían rejas metálicas muy gruesas. Era como si la iglesia hubiera sido diseñada para que nadie pudiera salir una vez que entrara. Me escondí detrás del confesionario, tratando de controlar mi respiración para que no me escucharan. Desde ahí podía ver cómo los 3 hombres se habían separado para buscarme más rápido. El padre Ignacio caminaba lentamente por el pasillo central, mirando hacia los lados como un cazador que busca a su presa. «¿Sabe una cosa, don Carlos?», me gritó, sabiendo que podía escucharlo aunque no me viera. «Usted no es la primera persona que encuentra lo que no debe encontrar en esta iglesia. Ha habido otros. Un plomero hace 3 años, un pintor hace 5, una señora que venía a limpiar hace 7 años. Todos ellos tuvieron la mala suerte de ser demasiado curiosos». Sus palabras me helaron la sangre. No era solo sobre los niños. Habían estado haciendo desaparecer a personas durante años, y nadie se había dado cuenta porque eran trabajadores como yo, gente sencilla que nadie echaría mucho de menos. ¿Sabe dónde están ahora esas personas?, continuó el padre con esa voz falsa y calmada. Están en el mismo lugar donde van a estar los niños cuando terminemos de limpiar todo esto. Hay un lugar muy especial debajo de esta iglesia, don Carlos. Un lugar que ni siquiera usted alcanzó a ver cuando estaba en el sótano. Escuché sus pasos acercándose cada vez más al confesionario donde me escondía.
Sabía que era cuestión de segundos antes de que me encontrara. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando alguna forma de escapar. Fue entonces cuando vi algo que me dio una pequeña esperanza. En la pared cerca del techo había una ventana pequeña sin rejas. Era muy alta y muy pequeña, pero tal vez podría llegar hasta ahí si me subía a uno de los bancos de la iglesia. Salí de mi escondite y corrí hacia el banco más cercano. Pero en cuanto me moví, el padre Ignacio me vio. «¡Ahí está!», gritó. Y los otros 2 hombres vinieron corriendo hacia mí. Me subí al banco y de ahí salté hacia la ventana. Logré agarrarme del marco, pero el vidrio estaba cerrado. Con el codo lo quebré y los pedazos me cortaron el brazo, pero no me importó. La adrenalina era tan fuerte que no sentía dolor. Comencé a meterme por la ventana, que era aún más pequeña de lo que había pensado. Era como tratar de pasar por un agujero hecho para un gato. Detrás de mí podía escuchar cómo los hombres habían traído una escalera y estaban tratando de alcanzarme. Logré sacar medio cuerpo por la ventana, pero mis piernas seguían adentro de la iglesia. Sentí como alguien me agarraba del pie y trataba de jalarme de vuelta hacia adentro. «¡Ya lo tenemos!», gritó una voz. Con todas mis fuerzas me empujé hacia adelante y logré salir completamente por la ventana. Caí sobre unos arbustos que amortiguaron un poco mi caída, pero de todas formas me dolió mucho la espalda. Me levanté como pude y corrí hacia la calle. Eran como las 10 de la mañana y había algunas personas caminando por ahí. Nunca había estado tan feliz de ver gente normal en mi vida. Corrí hasta mi camioneta que estaba estacionada a media cuadra de la iglesia. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Cuando finalmente lo logré y encendí el motor, vi por el espejo retrovisor como el padre Ignacio y los otros 2 hombres salían de la iglesia y me miraban desde la entrada. No se acercaron a mí, pero la expresión en sus caras me decía claramente que esto no había terminado. Manejé directo a la estación de policía más cercana. Le conté todo al oficial de guardia, pero cuando terminé mi relato, me miró como si fuera un loco. «A ver, don Carlos», me dijo el policía, un hombre joven que parecía aburrido. «¿Me está diciendo que escuchó voces de niños fantasmas en el sótano de una iglesia y que el padre y otros 2 hombres trataron de hacerle daño con una jeringa?» Cuando lo puso así, sonaba completamente ridículo. Pero yo sabía lo que había visto y escuchado. «Oficial, necesito que vaya a revisar esa iglesia. Hay evidencia de crímenes terribles ahí abajo». El policía se quedó pensando un momento y luego tomó el teléfono. «Mire, don Carlos, voy a llamar a la iglesia para preguntarle sobre este asunto. Si hay algo raro, lo investigaremos». Marcó el número y esperó a que contestaran. «¿Padre Ignacio?», habla el oficial Ramírez de la Estación Sur. «Tengo aquí a un señor que dice que trabajó en su iglesia hoy y que pasaron algunas cosas extrañas». «¿Cómo dice?». «Ah, entiendo. Sí, claro. No se preocupe, padre. Muchas gracias». Colgó el teléfono y me miró con una expresión que no me gustó nada. «Don Carlos, el padre me dice que usted nunca trabajó en su iglesia. Dice que nunca lo han contratado para nada y que no sabe de qué está hablando. También me dice que está preocupado porque usted se ve alterado y sugiere que tal vez necesite ayuda médica». No podía creer lo que estaba escuchando. Era la palabra de ellos contra la mía, y ellos tenían la ventaja de ser figuras respetadas en la comunidad. «Oficial, por favor, solo vaya a revisar el sótano de esa iglesia. Encontrará la pared que fue tapada recientemente. Encontrará evidencia de lo que le estoy diciendo». El policía negó con la cabeza. «Don Carlos, no puedo entrar a una iglesia sin una orden judicial. Y para conseguir una orden judicial necesito evidencia real, no historias sobre voces fantasmas. Mi consejo es que se vaya a su casa, descanse, y si sigue sintiéndose mal, vaya a ver a un doctor». Salí de la estación de policía sintiéndome completamente derrotado. Sabía que nadie me iba a creer. Y lo peor de todo era que ahora ellos sabían que había tratado de denunciarlos. Durante las siguientes semanas, traté de seguir con mi vida normal, pero era imposible. No podía dormir sin escuchar esas voces de niños pidiendo ayuda. Mi esposa María me preguntaba constantemente qué me pasaba, pero yo no podía contarle la verdad.
¿Cómo le iba a explicar algo que ni yo mismo podía entender completamente? Decidí hacer mi propia investigación. Comencé a buscar en internet noticias sobre niños desaparecidos en nuestra ciudad durante los últimos años. Lo que encontré me hizo sentir un frío horrible en todo el cuerpo. Había demasiados casos. Niños de familias pobres, niños de la calle, niños que nadie echaría mucho de menos. Todos habían desaparecido sin dejar rastro, y en todos los casos, la policía había cerrado las investigaciones muy rápidamente, diciendo que probablemente se habían escapado de casa. Pero había un patrón que me llamó la atención. Muchos de estos niños habían sido vistos por última vez cerca de diferentes iglesias de la ciudad. No solo la iglesia de San Judas Tadeo, sino también otras iglesias antiguas en diferentes barrios. Una noche, mientras buscaba más información en mi computadora, recibí una llamada que me heló la sangre. «Buenas noches, don Carlos», dijo la voz del padre Ignacio al otro lado de la línea. «¿Cómo se encuentra? ¿Cómo consiguió mi número de teléfono?», le pregunté, aunque ya sabía que probablemente podían conseguir cualquier información que quisieran. «Don Carlos, hemos estado pensando en usted. Sabemos que ha estado haciendo algunas búsquedas en internet. Búsquedas muy específicas sobre ciertos temas que deberían quedarse en el pasado». Mi corazón comenzó a latir fuerte. Habían estado vigilándome. «No sé de qué me habla», mentí. «Claro que sabe, don Carlos. Y queremos hacerle una propuesta. Deje de buscar información sobre cosas que no le incumben. Olvídese de lo que vio en nuestra iglesia, y nosotros nos olvidaremos de que usted existe. Es una oferta muy generosa». «¿Y si no acepto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, don Carlos, sería muy triste que algo le pasara a su esposa María. Ella es muy bonita y trabaja en esa tienda de ropa en el centro, ¿verdad? Sería terrible si un día, al salir de trabajar, se encontrara con las personas equivocadas». La amenaza era clara. No solo me estaban vigilando a mí, sino también a mi familia. «Déjenla fuera de esto», les supliqué. «Eso depende completamente de usted, don Carlos. Deje de hacer preguntas, deje de buscar respuestas, y todos podremos seguir con nuestras vidas normalmente». Colgó el teléfono, y yo me quedé sentado en la oscuridad de mi casa, temblando de miedo y rabia. Durante los siguientes días noté que siempre había alguien vigilándome. Un hombre en un carro negro estacionado frente a mi casa. Otro hombre siguiéndome cuando iba al trabajo. Era como vivir en una pesadilla constante. Una tarde, mientras trabajaba en la casa de un cliente, recibí una llamada de María. «Carlos», me dijo con la voz temblorosa, «hay un hombre aquí en la tienda que dice que te conoce. Dice que quiere hablar conmigo sobre ti. Me está dando mucho miedo». «María, escúchame bien», le dije tratando de mantener la calma. «Sal de ahí inmediatamente. Ve al baño, cierra la puerta con llave y no salgas hasta que yo llegue». Dejé todo y corrí hacia la tienda donde trabajaba María. Cuando llegué, ella estaba sentada en una silla, muy pálida y temblando. Me contó que el hombre se había acercado a ella, le había dicho que me conocía, y luego había comenzado a hacerle preguntas extrañas. Me preguntó si sabía en qué tipo de trabajos andabas últimamente, me dijo María. Y cuando le dije que no sabía de qué hablaba, me dijo que era mejor que siguiera sin saber nada. Me dijo que algunas esposas son más felices cuando no saben demasiado sobre lo que hacen sus maridos. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Le conté todo a María. Al principio no me creyó. Pensó que había perdido la razón. Pero cuando le mostré algunos de los artículos sobre niños desaparecidos que había encontrado, y cuando le expliqué sobre las amenazas que habíamos recibido, su cara se puso tan pálida como la mía. «Carlos, tenemos que irnos de aquí», me dijo. «Si lo que me estás diciendo es verdad, no estamos seguros en esta ciudad». Tenía razón. Esa misma noche empacamos solo lo más necesario y nos fuimos de Guadalajara. No le dijimos a nadie a dónde íbamos. Ni siquiera nosotros sabíamos exactamente a dónde íbamos. Terminamos en una ciudad pequeña a varios estados de distancia, donde conseguí trabajo en una empresa de electricidad local. Cambiamos nuestros números de teléfono y traté de comenzar una nueva vida. Pero la pesadilla no terminó ahí. Hace 2 semanas, mientras revisaba las noticias locales de esta nueva ciudad donde vivimos, vi algo que me hizo vomitar del miedo.
Habían encontrado restos humanos en el sótano de una iglesia antigua que estaban demoliendo. Según la noticia, eran restos de varias personas, incluyendo niños. La iglesia había estado cerrada durante años, y nadie sabía exactamente cuánto tiempo llevaban ahí esos restos. Pero lo que más me aterró fue leer el nombre del padre que había estado a cargo de esa iglesia antes de que la cerraran. Padre Ignacio Herrera. El mismo Padre Ignacio que conocí en Guadalajara. El mismo hombre que me amenazó a mí y a mi esposa. Eso significa que lo que vi en aquella iglesia no era un caso aislado. Es algo que ha estado pasando durante años, en diferentes ciudades, en diferentes iglesias. Y lo peor de todo es que probablemente sigue pasando. Anoche María me despertó porque había escuchado ruidos extraños afuera de nuestra casa. Cuando me asomé por la ventana, vi un carro negro estacionado al final de la calle. El mismo tipo de carro que solía vigilarme en Guadalajara. Esta mañana, cuando fui a trabajar, uno de mis compañeros me comentó que habían llegado unos hombres preguntando por mí. Hombres vestidos de negro, muy educados, que decían ser de una iglesia y que necesitaban contratar a un electricista. Sé que me han encontrado. Sé que esta vez no voy a poder escapar. Por eso estoy grabando esta historia. Porque si algo me pasa a mí o a María, quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que hay lugares en este mundo que se ven santos y sagrados por fuera, pero que por dentro esconden horrores que ni siquiera podemos imaginar. Las voces de esos niños siguen en mi cabeza todas las noches. Ayúdanos, me dicen. No dejes que nos olviden. Pero yo no sé cómo ayudarlos. No sé cómo luchar contra algo tan grande y tan poderoso. Solo sé que estoy cansado de correr y que tal vez ya es hora de dejar de hacerlo. Si alguien escucha esta grabación, por favor no cometa el mismo error que yo cometí. Si encuentra algo que no debería encontrar, si ve algo que no debería ver, no trate de ser un héroe. Solo váyase y olvídese de todo, porque hay fuerzas en este mundo que son más poderosas que nosotros y que harán cualquier cosa para proteger sus secretos. Esta noche no voy a huir más. Esta noche voy a quedarme aquí y esperar a que vengan por mí, porque al final, todos terminamos en el mismo lugar, en la oscuridad, donde nadie puede escuchar nuestros gritos pidiendo ayuda.